En 1998, Steven Spielberg descubre que la guerra es una cosa muy mala y rueda Salvar al soldado Ryan. En 2024, Pedro Almodóvar se da cuenta de que ya es viejo y de que la enfermedad y la muerte son también cosas muy malas, pero que la eutanasia mola, y rueda La habitación de al lado. Ambos demuestran una ingenuidad casi enternecedora ante los grandes temas que preocupan a la humanidad, una ingenuidad que solo puede compensarse con el talento a la hora de filmar películas. Spielberg consigue, por tanto, hacer una gran película, al menos en su primera mitad. Almodóvar no. Hoy, por tanto, en Trifó en Pancorbo nos ocuparemos de analizar La habitación de al lado. El cine es bonito, el cine es fetén. Con Trifó en Pancorbo lo pasarás muy bien. Trifó en Pancorbo, con Javi V y el pequeño Jeromín. ¡Oli! Ante todo, un aviso, habrá spoilers, así que si no has visto el filme, continúa viendo este vídeo bajo tu responsabilidad. La habitación de al lado es la historia de dos viejas amigas, Ingrid, interpretada por Julianne Moore, una novelista de éxito, y Marta, interpretada por Tilda Swinton, una reportera de guerra. Ambas se reencuentran después de que, en la presentación de un libro de Ingrid, una amiga común le diga que Marta sufre un cáncer terminal. Ingrid, por tanto, visita a Marta en el hospital. Se supone que fueron amigas íntimas en su juventud, mientras trabajaban en la misma revista, y que después perdieron el contacto totalmente. Y digo que se supone, porque entre la frialdad de las interpretaciones y los pocos datos que aporta la película, bien podrían haberse conocido en ese mismo momento. En el hospital, Marta le habla de su hija Michelle, con la que no tiene trato alguno desde que era adolescente, y que siempre le echó en cara su ausencia como madre, sembrando lo que luego pretenderá ser un giro argumental espectacular que dejará al espectador con el culo torcido. Spoiler, el espectador se quedará con el culo torcido, pero no de la forma que el director esperaba. Mediante unos flashbacks no demasiado inspirados y metidos con calzador, para contextualizar un poco, conocemos que Marta se quedó embarazada de Fred, un soldado traumatizado por su experiencia en el frente, que desaparecería antes de que naciera el bebé y que nunca conocería a su hija. Después, el atormentado Fred moriría en un incendio mientras su nueva pareja lo contemplaba impotente, regalándonos una actuación que da un poquito de cringe, la verdad. Una vez fuera del hospital, en casa de Marta, un poco más de bla 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 contextualizador. Hay que ver lo que se habla en esta película, más que en una de Tarantino. Pues nada, en otro flashback vemos a Marta en su labor de reportera de guerra. Supongo que para que empaticemos con ella y con la decisión que ha tomado, al ver que alguien tan dinámico y adicto a la adrenalina se ve reducida a este estado. En dicho flashback vemos a Marta visitar a unos carmelitas gays en la guerra de Irak, acompañada por el examante de uno de ellos. ¿Qué aporta la trama? Nada. ¿Se volverá a hablar de este evento en algún momento? No. Tras fallar el último tratamiento contra el cáncer, Marta se cansa de ser una cobaya humana. Aprovechando que sigue por allí Ingrid, su nueva muy mejor amiga, a la que, insisto, no ha visto en décadas, Marta no pierde la ocasión de pedirle un pequeño favor de nada. Ha conseguido unas pastillicas para quitarse de en medio con dignidad, pero le da miedo eutanasiarse sola, así que le pide que le acompañe en esos últimos momentos y duerma en la habitación de al lado, en un casoplón que ha alquilado para tal ocasión. ¿Qué mejor idea que pedirle tal marrón a alguien a quien no has visto en 30 años? Pero claro, si el guión dice que es tu mejor amiga, pese a ese pequeño detalle, pues pa'lante, como los de Alicante. Pero señor Javier, eso ya venía explicado en el libro en que está basada la película. Además, Marta ya le dice a Ingrid que se lo ha pedido a otras amigas. Y estas han dicho que no. Y a mí qué me importa lo que diga el libro, Jeromín. Las películas hay que juzgarlas por sí mismas. Y esa mínima excusa argumental es un mojón. Lo mires como lo mires. Además, ¿qué haces aquí jugando a crítico de cine? Vuelve al taller a hacer camisetas, que es lo tuyo. O esta noche volverás a dormir en la caseta del perro. Perdón. En fin,
Una vez contextualizados y mineralizados, y tras las consiguientes dudas del personaje de Ingrid respecto a acompañar a Marta en su despedida de este mundo, dudas que sabemos perfectamente que va a superar, porque si no, no habría película, nos vamos al casoplón en cuestión, a morir en un entorno natural, pero con los suficientes lujos y un diseño arquitectónico a tono y a la altura de una muerte posmoderna autoinfringida. Una vez en dicho casoplón, nos enteramos de que la habitación que ocupará Ingrid no será la de al lado, sino la de abajo. Tremendo giro argumental que deja sin sentido hasta el propio título de la cinta. Pero bueno, al menos el desenlace se acerca. Pues no. Cuando se están instalando, Marta descubre que se le han olvidado las puñeteras pastillas, con lo que nuevamente hay que volver a la casa de Marta a buscarlas en una espera interminable en la que Ingrid encuentra un diario de Marta para otra vez volver al casoplón y a la casilla de salida. ¿Qué aporta todo esto a la trama? Nada. ¿Se volverá a hablar de ese diario en algún momento? No. Pero lo peor está por venir. A partir de ahora la película se convierte en una sucesión de conversaciones interminables y pretendidamente profundas, que aburriría a un rebaño de ovejas merinas. Marta marca una regla para dar un poco de suspense a la trama. Spoiler, no lo consigue. Establece que si deja la puerta de su habitación abierta, está viva, y si la cierra, habrá cometido la autoasesinación. Esto dará lugar a escenas involuntariamente divertidas, casi diría yo, vodevilescas. Está tan claro que han rodado de tirón esos planos que resultan hasta un poco cómicos. Me imagino al director diciéndole a Julianne Moore: mira la puerta, ahora asustada, ahora aliviada, ahora asustada, y así hasta completar de forma totalmente maquinal el número de tomas que necesitaba para la edición. Además, hay un sinsentido argumental tremebundo. Se supone que la función de Ingrid es acompañar a Marta en estos duros momentos, pues ella sola no tiene valor para inmolarse. Entonces, ¿por qué Ingrid pasa tanto tiempo fuera del casoplón? Que si reuniéndose con un interés romántico interpretado por John Turturro, más desaprovechado que en toda su carrera, que si yendo al gimnasio para tener una grimosa escena de supuesta tensión sexual con su monitor. Se supone que Marta no ha decidido el momento de su suicidación, así que en cualquiera de esas ocasiones en que Ingrid se ausenta, al parecer por puro aburrimiento, Marta podría tomarse las pildoricas letales. Por tanto, ¿cuál es la función de Ingrid? Repito, supongo que sea un sparring verbal de Marta, si no, no me explico qué pinta en la película, la verdad. Finalmente pasa lo que ya sabemos que va a pasar. Ingrid es sometida a un duro interrogatorio por un policía de la brigada anti-eutanasia, suponemos, y por tanto sumamente malvado. Aquí parece que va a pasar algo, que hay algo parecido a una trama que avanza. ¿Será detenida como colaboradora necesaria de la autoasesinación de Marta? ¿Qué dificultades aguardan a nuestra heroína? Ninguna. El personaje de Turturro cumple con la única función que tenía en la película, aparte de cobrar el cheque. Le presenta a una abogada amiga suya, que lo ha resuelto todo en menos tiempo de lo que tarda en desaparecer de escena. Más anticlimático, imposible. Ah, pero aún quedaba ese gran giro final, que redimiría esta película y le daría ese sentido último que la transformaría en esa gran obra que estaba llamada a ser. La aparición de Michelle, la hija de Marta. Preparen sus pañuelos porque la emoción está servida. Es Tilda Swinton, con peluca, interpretando a su propia hija, 30 años menor, o más. Como chiste no lo pillo. Si iba en serio, es humor involuntario, del que no hace reír. Eso sí, el culo torcido me lo ha dejado. Estoy sin palabras. Necesito la opinión de un experto. Como siempre, recurrir al fantasma de François Truffaut. Señor Truffaut, ¿qué opina de esta cosa? Coincido en gran parte con tu opinión, Javier. Tras visionar este filme, la sensación que me quedó es la de una absoluta carencia de emoción. Hay escenas enteras y personajes que podrían eliminarse sin que la trama, mínima por otro lado, se resintiera lo más mínimo. La visita a los carmelitas en territorio de guerra, la vuelta a casa para buscar las pastillas que incomprensiblemente olvida el personaje de Tilda Swinton, las conversaciones constantes e interminables, el plano recurrente de la puerta de la habitación abierta o cerrada y los poco imaginativos contraplanos con las reacciones de Julianne Moore.
Nada de esto hace avanzar la historia lo más mínimo. Es el típico guión perezoso basado en la acumulación de momentos en vez de en una estructura consistente que pudiera hacer pensar al espectador que la trama va a algún sitio, que al final le espera un giro inesperado o revelador que le justifique un viaje en el que sospecha que no se ha movido ni un milímetro desde el planteamiento inicial. Por ello, tras el Goya a Mejor Guión Adaptado que ha ganado esta película, no puedo evitar volver a pensar que la Academia premia temas y no películas. Efectivamente, François. Además, la construcción de los personajes es tan plana y distante que hace difícil la empatía, pese a lo terrible del trance por el que parecen discurrir. Y digo parece porque en pantalla no se aprecia nada de eso, simplemente hablan y hablan. La película es tan discursiva que parece que algunos personajes solo existen para verbalizar las frases del autor. El epítome de esto sería el personaje de John Turturro, que suelta un speech totalmente ajeno a la historia, plagado de lugares comunes que no aportan nada al conjunto, salvo dosis extra de aburrimiento, o si eso era necesario. Así es, Javier. Se puede objetar que tiene una función en la trama, que es la de facilitarle al personaje de Julianne Moore el contacto con una abogada, pero la subtrama legal policial es tan endeble y forzada como irrelevante, por lo que muy bien podrían habérsela ahorrado. Por otro lado, la aparición de la hija es, aparte de innecesaria, risible. ¿En qué momento les pudo parecer una buena idea que la actriz protagonista interpretara a su propia hija? Ponerle una peluca de otro color no basta para quitarle 30 años de encima. Y además, es la misma puñetera actriz. Una decisión no solo errónea, sino también cómica. Cuando un autor es endiosado por la crítica y el éxito popular, corre el peligro de pensar que cada una de sus ocurrencias es brillante, y muchas veces no lo es. Créeme, Javier, sé de lo que hablo. La película además parece a ratos un catálogo de clichés woke, pero formulados sin convicción, para quedar bien ante los próceres de la ideología imperante hoy en día. Todo parece falso, tan de cartón piedra como el skyline de pega que se ve a través de la ventana de la casa de la protagonista. Almodóvar tiene excelentes películas, pero cuando intenta adoctrinar, patina siempre, cayendo en lo obvio y lo condescendiente. Kika es el ejemplo seguramente más claro de ello. Probablemente, si no existieran los amantes pasajeros y el mediometraje Extraña forma de vida, se podría decir que esta es la peor película de Pedro Almodóvar. Efectivamente, François. Para acabar, vamos con la valoración de La habitación de al lado. El momento de ponerle las estrellitas a un filme siempre es difícil. Spoiler, en este caso no lo es. No hay que juzgar la calidad de una película por el tema que trata, que puede ser encomiable, aunque la película en sí sea un mojón, nada desdeñable. Hola, soy el pequeño Jeromín. Mi gran sueño es poder comer algún día un plato de lentejas con algún trocito de chorizo y quizás unas hebras de jamón. Solo lo conseguiré si este canal es rentable. Así que por favor, suscríbanse, denle al like y compartan el contenido. Cumplan el sueño de este pobre huerfanito de estética dickensiana. Toma, aquí tienes mi suscripción.